Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión, en el tercer y último bloque. Omar, ¿cuál es la visión que nos queda después de este acuerdo? ¿Hay que implementarlo? ¿Hay una comisión que se va a reunir? ¿Cómo ves tú el tema en el mediano plazo? Es un esfuerzo arduo de varias aristas y de varios actores. ¿Ya? Varias aristas en el sentido que hay temas de empleo, hay temas tarifarios, hay temas de proyección, hay temas de tener una concepción logística del sistema. Yo creo que la gran ventaja que tiene Zona Franca, que ha acumulado en sus 40 años de existencia en know-how en comercio internacional, y que eso hay que potenciarlo. Pero creo que también otra arista complicada es sentar en una mesa a los actores que están en la cadena, en lo que yo denomino la cadena, lo que Miguel Ángel dice desde la compra hasta la entrega, ¿verdad? Hay varios actores, entonces yo supongo, y esa sería como la pregunta de nuestros invitados, que en esta mesa que se va a crear, más allá de lo tarifario, sino en la concepción de la proyección de Zona Franca al 2100, como dice Juan, tiene que estar el puerto, tiene que estar la aduana y tienen que haber otros actores que vayan... Todos los actores, o sea, los privados y los públicos que intervienen en distintas instancias. Si eso es fundamental, si no están todos, la cadena va cogiendo. Entonces tenemos que conjugar los horarios, es decir, hay que ¿Está establecido los acuerdos que tomaron? No, a ver, hay unos acuerdos separados del acuerdo tarifario, que hay una serie de cosas que SOFRI y SA tienen que implementar como un acuerdo con los usuarios para, en el fondo, en resumen, hacerle más amistosa la relación con el sistema. Hay una serie de cosas que la sociedad administradora, y yo soy inocente, impuso durante mucho tiempo, ¿no? Algunos partieron imponiéndolas, no voy a decir quiénes, pero en ese tiempo, pero resulta que cuando Juan estaba, había un 49% del sector privado en algún minuto, tú estuviste, eran 3 directores del sector privado. ¿Ah? Entonces era más difícil todavía tratar de que no primara la rentabilidad por sobre la eficiencia y el concepto de palanca de desarrollo. ¿Ah? En consecuencia, lo que tenemos que hacer ahora es afinar la mayor cantidad de cosas para que los usuarios trabajen tranquilos y la sociedad administradora entienda que los usuarios son sus socios y no son sus esclavos, ni hay que estarles imponiendo cosas, ¿ah? Porque es una relación difícil. Hay un conglomerado muy grande de nacionalidades que tienen distintas costumbres y que entienden las cosas de distintas maneras. Y hay que ser muy claro para explicarlas, porque de otra manera se crean conflictos a veces que ni siquiera tienen mayor importancia, pero se crean conflictos grandes. ¿Esto va a llenar el camino a los problemas que se han planteado? Miguel Ángel, tú en alguna entrevista en otro lugar nos comentaba, digamos, que los empresarios más pequeños, de detalle, digamos, que no tienen grandes volúmenes, están complicados con el tema de la competitividad y probablemente se va a ir decantando esto solamente para las grandes empresas. Mira, para hacer un ejemplo de lo que estamos conversando y del desafío que tiene Patricio, por ejemplo, un empresario, un pequeño empresario que trae un contenedor y dice, mira, voy a traer jabones, por ejemplo. Hoy día, ¿no es cierto?, saca ese jabón y no lo puede comercializar de inmediato porque tienen que hacer los exámenes pertinentes. Y ese contenedor a veces pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y a veces ha pasado hasta 1 año un contenedor que no le dan la certificación para que venda el respectivo jabón. Y cuando llega, ¿no es cierto?, dicen rechazado. Pero fíjate que este jabón venía de Francia y del mejor laboratorio. Entonces manda, oye, ¿por qué no me mandas de nuevo la muestra que tú hiciste? Le mandan la muestra del mejor laboratorio europeo y dice, oh, contramuestra. Y aquí la encuentran buena. Entonces tú pensarás, un contenedor de un pequeño empresario, no estamos hablando de grandes empresarios, no estamos hablando de las grandes cadenas de supermercados, aquí estamos hablando de pymes que, ¿no es cierto?, que traen 1, 10 contenedores, no sé, el que puede. Entonces, cuando tú tienes detenido eso, a eso le estamos llamando, ¿no es cierto? Y por eso es un desafío respecto de la actitud que ha cambiado el directorio. O sea, logramos a través, ¿no es cierto?, de la presidencia de Patricio, que se entendiera de aquí tenemos que solucionar estos problemas juntos, porque ese es el desafío, ¿me entiendes tú? O, por ejemplo, si tú tienes un problema, no sé, por ejemplo, que las dependencias del SAC no son adecuadas, tenemos que trabajar juntos para que el SAC tenga dependencias adecuadas, para que el flujo de los contenedores pasen, los revisen, y si los quieren fiscalizar todos, que los fiscalicen todos. No estamos
no estamos diciendo que no queremos que nos fiscalicen. Lo que queremos es que lo fiscalicen, pero con eficiencia. Oye, si me tocó, oye, que pasen todo. Y sí, pero no, a veces nos ocurre que llegamos a la aduana, bájame el contenedor, saca la cosa, la mercancía, ok, métela adentro y después viene el SAC y te dice, ¿sabes qué? Yo también, saca la mercancía de nuevo y tú tienes que pagarle a una cuadrilla después y los tiempos que se va demorando. Entonces, esas situaciones son las que se dan. Entonces, disculpen que me vaya a la cosa, ¿no es cierto? A la cosa chica, pero ese es un ejemplo patente, ¿no es cierto?, de que tú tienes que traer. Y si tú traes un whisky o traes un trago, qué sé yo, tú tienes que, cuántos contenedores traigas o cuántas veces traigas, tienes que mandarlo a que te lo certifiquen. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el desafío de los empresarios en conjunto con la sociedad administradora? ¿No será que tenemos que tener un laboratorio acá? Me pregunto yo. ¿No será que, oye, cuando tenga un problema del servicio público, cómo le hacemos la vida más fácil también al servicio público? Porque no tiene toda la infraestructura, poner la infraestructura. Entonces, ahí es el desafío en conjunto de decir, mira, y por eso a eso quiero llevarlo yo, de que ese es el cambio de paradigma que tuvo el directorio hoy. Por eso pudimos negociar y aquí se abre una perspectiva absolutamente distinta en el futuro. Porque vamos a ver... 40 años la zona franca, ¿no? 40 años. ¿Y qué estuvieron haciendo los otros 39 años y medio, Patricio? No te voy a gustar. Le preguntamos a Juan. No, pero complementando lo que dice, ¿cómo no va a ser posible que la sociedad administradora no pueda invertir en un laboratorio de última generación para que todos los temas de salud se vean aquí? Costará, no sé, 300, hay que invertir, hay que hacerlo acá, porque tenemos que ser autosuficientes. Es una cuestión, es de loco realmente, el tema alimenticio es de loco. La gente, yo no sé cómo trabajan en el sistema, porque no saben cuándo van a poder vender. Así es simple. Entonces tenemos... Perdón, a veces no hay suficientes funcionarios. Entonces de repente tú llamas al servicio de salud y dices, mire, son productos perecibles. No tengo tiempo esta semana ni las próximas 2 semanas. Entonces hay un tema de cómo esta región fija las prioridades. Es decir, miren, si efectivamente nos vamos a especializar todos en comercio exterior y vamos a ser eficientes, queremos que todos tienen que poner un poco. Juan, si de la mesa logística se tiene que desprender, por ejemplo, que necesitamos que el SAC tenga 6 funcionarios más, eso tenemos que concluir, tenemos que pedirlo. Si necesitamos que la aduana tenga más gente, tenemos que pedirlo y exigir que se haga. Mira, tenemos, por ejemplo, la gran especialización comercio con Bolivia y tenemos una carretera angostita, 2 pistas. Entonces, esa hay que hacer 4 pistas, pero no está, que yo sepa, en ninguna de las prioridades de nadie. Tenemos 4 o 5 lugares para contenedores dispersos, necesitamos uno solo. Entonces requiere planificación de ciudad, donde ubicamos todos los servicios. El mall de la ciudad, eventualmente, de la SOFRI, no tiene que estar donde está y dejemos eso exclusivamente para venta al por mayor. Nosotros hoy día estamos muy preocupados del mall de la zona franca, pero en verdad el mall vende el 5, el 7% del total. Y el gran negocio de zona franca son las ventas al por mayor, de las que menos preocupamos y de las que más problemas tiene. Y yo diría que es muy positivo este encuentro, esta reunión y esta mesa, porque se van a resolver problemas que no tienen que ir a preguntarle a nadie, son facultades exclusivas del directorio de zona franca. Y afortunadamente está debidamente empoderado por el gobierno para que resuelva los problemas, porque en el pasado parece que no tenían las facultades, o los directores eran de otra zona y no... Porque si todos los directores vivían en la región, por cierto que habrían estado enterados de los problemas que hay que vienen de largo tiempo. Me llama la atención, Omar, cuando Miguel Ángel cuenta estos temas de detalle, digamos que estos problemas todavía existen y no es broma esto de los 40 años, ¿no? Porque son cosas como tan obvias, ¿no? Es que yo creo que lo que ha sucedido principalmente en la administración pública es que la administración pública no da cuenta de la vorágine del comercio internacional y de los cambios que en el sistema productivo mundial se están produciendo todos los días. No sigue el ritmo. Entonces estamos en una concepción de administración pública por allá por la década del 60, del siglo pasado, bastante rigurosa. No hay que abandonar el control de la norma, pero sí hay que ser ágil, rápido, porque estoy compitiendo con otros puertos, estoy compitiendo con otros países. Si yo hago bien mi pega, le va bien en la región.
Ese es un punto que tendríamos que también socializarlo. Sí, Juan. El tema del puerto que no lo hemos tocado. Hoy día muchos contenedores llegan a Callao y después llegan en transbordo a Iquique ya atrasados. Ahí se pueden perder una semana, 2 semanas, un mes. Se le pueden perder las mercancías, cosa que también roban mucho en otros puertos. Entonces, para nosotros es fundamental tener un puerto donde lleguen las naves en primera instancia y no en segunda instancia, sino que los buques chicos que están llegando acá. Entonces, eso está pasando ya con varios y en la medida que pase el tiempo se va a acentuar porque cada vez los barcos son más grandes. No recuerdo quién de ustedes lo dijo, tú lo dijiste, Patricio, o sea, un convenio MOB-SOFRI para el tercer acceso. ¿Ya? Bueno, un convenio con la Dirección de Obras Portuarias para ampliar de verdad el puerto en un puerto de comercio de contenedores. Porque ese es el perfil del puerto. Porque el puerto industrial de la minería lo tenemos allá en la zona sur de la región y va creciendo solito. En algún minuto tú planteaste, Patricio, la idea de hacer otro puerto en Iquique. O sea, yo creo que esta región, eso, necesariamente, si uno se proyecta 100 años más, va a tener que ser así. Mucho menos. Mucho menos. Mucho menos más, porque como dice Juan, claro, lo que pasa es que aquí el CEP es dueño de la SOFI, es dueño del puerto. Entonces, perfectamente tenemos que crear alguna cosa que sea fusionar los dos para funcionar en conjunto. Y además, yo creo que este puerto, Iquique necesita un puerto granelero, o sea, es una zona de servicio. Entonces tenemos que crear primero un documento o algún sistema especial de tránsito por la zona franca, pero que no entre a la maraña de documentos zona franca, cosa que puedan salir las mercaderías de Brasil, de Paraguay, por zona franca, prestándole servicio, pero con un sistema simplificado. Pero necesitamos un puerto granelero. ¿Cómo vamos a sacar el granelo, lo que haya por acá, si no tenemos un puerto especializado? Puede ser una alternativa. Pues, Caleta Buena, Patache, no sé, pero hay que buscar una alternativa. El tema es que nosotros nos hemos especializado en importaciones. Pero hoy día nosotros vemos que el noroeste argentino le gusta venir por Iquique, no le gusta Antofagasta. Y eso es una realidad. No sé por qué, pero le gusta Iquique, le gusta venir por acá. Bolivia hoy día tiene un comercio muy fluido y está mandando, entonces tenemos que dar esos servicios porque aquí nos especializamos, pero al mismo tiempo tenemos 40 años de experiencia. Y si logramos traer y somos un centro logístico, ¿por qué no puede ser bidireccional? La gran fuente de crecimiento de SOFRI viene de las exportaciones de los países vecinos. Si nosotros, el giro zona franca es giro único. En alguna oportunidad, años anteriores, se planteó ampliar el giro, pero no se avanzó mucho porque en realidad quería abarcar una serie de cosas. Pero si nosotros ampliáramos un poco el giro para el tema portuario, ¿qué hace Zona Franca? Invierte, pide como Zona Franca, como la habilitación de recinto extraportuario en el Alto de Iquique. La mercadería llega a puerto, pasa directo para allá con tarifas especiales, pagan muy poco y quedan almacenadas. Un antepuerto, o sea, un recinto extraportuario, está la legislación, está todo. Tenemos los fondos, pero no podemos invertir. Pero el antepuerto es fundamental para Iquique. El antepuerto que hay en San Antonio, en Valparaíso, increíble cómo le baja el costo a la gente. Yo opero como agente de aduana y bajamos a 300 contenedores y los pasamos todos en una noche al antepuerto, al extraportuario de Colombo, y no pagan casi nada de almacenamiento. Se quedan en el puerto, pagan 10 veces. Eso falta acá. ¿SOFRI 2.0? Sí, puede ser. Hay un conflicto que se viene aparentemente y que ha estado permanentemente en el sistema, que es el de los cargadores. Nuestro productor nos encarga preguntarle por el tema. ¿De qué cosa será? No, pero es un tema que yo creo que es una cuestión que hay que terminar resolviéndola. Como Zona Franca buscamos una solución que no les gustó mucho a los usuarios, encuentro razón que no les gustó, pero algo por lo menos estamos, que les hagan, se le hace un contrato tipo, con lo cual tienen previsión y salud. Hemos tratado de capacitar como cargadores a un gran número que no están en el sindicato, ¿no es cierto?, para no estar, ¿no es cierto?, monopolizados por el sindicato, sino que puedan, porque hay empresarios que tienen cargadores propios. Pero resulta que lo grave es que esos cargadores propios, si no hacen un curso y descargan un contenedor para la SOFI, le pasa una tremenda multa al usuario, 200.000 pesos por tener 2 cargadores ilegales. Eso es una cuestión que no resiste análisis. Hay que llegar a arreglarlo. No sé. Pero la creó él. Entonces, y la ratificó un gobernador. Entonces estamos conversando. Déjame aclarar una cosa. ¿Están en ese tiempo? No, si no existían. Es un tema que se ha ido generando con el tiempo porque la Zona Franca creció.
Pero yo diría que hoy día hay una solución, pero falta voluntad de aplicarla plenamente. ¿Qué es lo que dice? Hay un contrato, ningún trabajador debiera entrar a zona franca, por ejemplo, esto que viene por el día, si no firme ese contratito, porque esa es la garantía que tiene previsión, si se accidenta. Entonces, el respaldo es, y ningún empresario debiera utilizar los servicios de un trabajador que no tiene contrato. Eso es muy fácil de aplicar. En la puerta nadie entra si el empresario no firmó el contrato, si el trabajador no firmó el contrato. Y eso así, pero tiene que aceptarlo también los trabajadores. Y ese es un tema que a veces... Hay otro tema además, que falta una fiscalización de la inspección del trabajo. Nos fiscalizan, porque nosotros lo que vamos a llegar con zona franca en algún minuto, no todavía, es a un nuevo sistema de control de ingresos, con huella digital, o que se está trabajando en este tema. Se ha hecho una inversión bastante grande, se va a demorar un año más por lo menos. Pero ahí vamos a tener un control completo de ingresos. De manera que el que va a entrar a trabajar se va a saber, ¿tiene contrato? Entre. Ahora, hay una cosa importante, tiene que haber un compromiso que la zona franca tiene que funcionar las 24 horas del día y se necesitan cargadores las 24 horas del día. Por lo tanto, y además, la gente tiene que organizarse en equipos de trabajo con maquinaria, con indumentaria, de tal manera que haya garantías para todo el mundo de que va a funcionar bien. Por cierto, los cursos de capacitación. Pero no podemos dejar que la zona franca trabaje hasta el horario bancario, hasta las 3, 4 de la tarde del día viernes. ¿Ya? Entonces ese es un tema que tiene que haber un compromiso. Ahora, muchas empresas han optado por la solución de tener su propio personal, de tal manera que van a trabajar cuando la empresa los necesite, siempre. Entonces, yo diría que el sistema de los trabajadores individuales es necesario, es útil, pero necesita que funcione en forma más fluida, y eso se puede resolver exclusivamente un tema de buena voluntad entre las partes. No existe ya la normativa, así que yo no le veo ningún problema. Con el espíritu que hemos visto de este panel, yo creo que se va a resolver sin ningún problema, ¿cierto? Sí, esta situación, vamos a decir al productor que se quede tranquilo. Bueno, sí, se nos fue el tiempo, Miguel Ángel. Sí, es que lo que pasa es que es muy importante que aquí dentro un actor relevante es la aduana. Y yo creo que queda para un próximo capítulo, ¿no es cierto?, que conversemos respecto. Es un tema de muy impacto en nuestra región y que tiene un desafío la aduana en términos de resolver los documentos históricos que tenemos los usuarios. Bueno, queremos agradecerle que nos hayan acompañado en este programa, ¿cierto? Ha sido muy ilustrativo y yo creo que nuestros televidentes han quedado súper bien informados con lo que ustedes nos han comentado y además optimistas porque se ve que hay un buen espíritu. Omar, nos reencontramos la próxima semana hablando del campeón de la Copa América, ¿o no? Con el director de aduana. Con el director de aduana. Patricio Cernich, Miguel Ángel Quesada, Juan Morales, muchas gracias por haber acudido a este programa. Omar, nos vemos la próxima semana. Así será. Sí, Chile campeón, ¿no? ¿No? Oiga, por favor. ¿Cómo jugó Argentina ya? Bueno, nos vamos con la esperanza, por lo menos, ¿cierto?, de este partido del sábado. Este programa se va a estrenar por ahí, así que vamos a andar haciéndole competencia al partido. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Masa Crítica en Iquique Televisión. Gracias.